Bueno, mi nombre es Jesús del Canto, yo soy técnico universitario en Minoridad y Familia, licenciado en Trabajo Social y recientemente completé la formación pedagógica para profesionales y técnicos superiores, con la que en provincia de Buenos Aires, que es donde yo vivo, o sea, saliendo de la capital federal, se nos requiere a los profesionales no docentes para poder ser titulares en el sistema educativo, que sería estar efectivo en planta permanente o... No es exactamente lo mismo, pero bueno, como para hacer algún tipo de equivalencia. Y mi presentación es una recopilación bibliográfica de una parte de mi trabajo de graduación licenciada. Bueno, el título de mi trabajo es el programa Olverius como modelo de intervención para el trabajo social. Me costó saber cómo se pronunciaba ese apellido y lo tuve que buscar por conferencias de este señor por internet. Yo, bueno, como decía antes, soy trabajador social y el objetivo de mi trabajo de graduación tenía que ver con el análisis de los modelos de intervención en general aplicados a una problemática particular, o sea, desde mi postura reivindicando esta forma de pensar la intervención y elegí esta problemática que es el bullying o violencia escolar. Bueno, el modelo constituye un conjunto de herramientas teórico-metodológicas, técnico-instrumentales y ético-políticas que, si bien no fue desarrollado desde mi disciplina, fue desarrollado por Olverius, este psicólogo noruego, pero considero que tiene la flexibilidad suficiente para poder ser incorporado por otras disciplinas. De hecho, en su equipo hay una trabajadora social. No sé si hay alguien acá, colega. ¿Vos también? ¿Yo? Dos. Bueno, ya no me siento tan solo. Me imaginé que la mayoría eran psicopedagogos o profes o... Bueno, por ahí para hacer una introducción a mi profesión y a los modelos de intervención, los pienso como instrumentos heurísticos para interpretar la realidad e intervenir sobre ella. Por ahí puse imágenes y señalo algunos referentes de nuestra historia profesional que han contribuido a modelizar la práctica. Mary Richmond, una de nuestras madres fundadoras con la Escuela de Diagnóstica; Helen Berman, con de algún modo un punto de bisagra entre la época psicoanalítica y sistémica de nuestra profesión y su modelo de resolución de problemas, o como lo denominó ella; Gisela Konopka, la madre del trabajo con grupos en el trabajo social; y Virginia Satir, que quizás para los no trabajadores sociales es la más conocida como una de las pioneras de la terapia familiar. Para algunas investigaciones recientes sería la fundadora del Mental Research Institute en California, la cuna de la psicoterapia sistémica. Quizás en la época de Paul Watzlawick y Gregory Bateson. Trabajó con todos ellos y el primer centro de formación de terapeutas familiares lo desarrolló ella. Bueno, esto de los modelos de intervención que integran aspectos ontológicos, epistemológicos, metodológicos y técnicos de manera coherente y son flexibles y se adaptan a situaciones concretas. Por ahí no para pensar nuestras teorías como manuales, que es algo que veo que se le critica mucho hablar de teorías y de modelos de intervención, sino como una serie de esquemas que uno tiene que adaptar a la realidad en la que se encuentra inserto y bajo la normativa institucional desde la que depende, y obviamente desde el rol que tiene. O sea, yo hablo como trabajador social, pero bueno, me parece que todos por ahí reconocemos la autonomía que tenemos o el recorte de trabajo sobre el que podemos trabajar. Y precisamente pienso el programa de Dan Olverius como un modelo de intervención que podría ser útil para la profesión. Por ahí, para comentar algo de la problemática, se trata de un problema social que comienza a hacerse visible entre los años 70 y 80 en Noruega y Suecia, donde se veían situaciones de acoso escolar, de hostigamiento, que bueno, por ahí ahora voy a contar más adelante de qué se trata. Y en los años 90, más o menos contemporáneo al hecho de la masacre de Columbine, que fue retratada por Michael Moore en una película documental, esta noción se amplía más por ahí en Norteamérica a la violencia escolar, que incluye todo tipo de interacciones entre miembros de la comunidad escolar que implican algún tipo de daño. Por ahí me pareció pertinente introducirla porque, por lo menos en la Argentina, se usa mucho esta categoría en los medios de comunicación, se la critica desde posturas por ahí críticas estructurales como el marxismo, la teoría crítica, por considerar que hay un mal uso de la misma, pero sí existe como categoría teórica.
Bueno, y durante este periodo, durante los años 70 y 80, los primeros estudios vienen desde lo que es la psicología cognitivo-conductual, y durante los años 90, durante este periodo, se introducen otras disciplinas en su estudio, como la antropología y la sociología, y son de algún modo los estudios que a mí me parece que predominan en la Argentina. Sobre violencia escolar en sentido amplio, o violencia en las escuelas, o violencia social en la escuela, y predominan los estudios de tipo interpretativo simbólico. Mencioné un par, pero seguro que ustedes por ahí están familiarizados con más. Los de Silvia Luchsky, los de Gabriel Noel, que ponen el énfasis en el modo, como todo estudio por ahí cualitativo e interpretativo, en el que los sujetos explican la realidad, pero a mí me parece, o por ahí como una hipótesis mía, que se quedan en esto de la descripción y nos dejan a los agentes, a quienes estamos insertos en las escuelas, desprovistos de, por ahí, herramientas de intervención. Hubo muchas investigaciones posteriores, bastante contemporáneas, que han desarrollado, que han incluido y actualizado los trabajos de Olberius. Menciono la Rosset y Watkinson, que son norteamericanas, incorporan la variable género y la teoría crítica y presentan una categoría llamada violencia sistémica, que se refiere a cualquier tipo de daño que se genere hacia dentro de una escuela generada por prácticas pedagógicas rutinarias y burocratizadas, pero en realidad parten de los trabajos de Olberius. Las investigaciones de Benvenisti, Roland y Astor, Benvenisti es israelita y Astor norteamericano, los dos son trabajadores sociales, recuperan los trabajos de Olberius o su modelo de intervención y enfatizan por ahí los aspectos culturales de la problemática. Rescaté este trabajo de los colegas porque por ahí, sobre todo la mía, parece que es una disciplina que se dedica a intervenir y que no genera conocimiento propio, y bueno, por ahí vemos que en el exterior o en países anglosajones por ahí no es tan así. De hecho, su trabajo en uno de los últimos informes del Observatorio Argentino de Violencia Escolar aparecía citado en la bibliografía, y a lo largo del trabajo también. Creo que mientras estaba bajo la dirección de Noel. También articulan el modelo ecológico de Yuri Bronfenbrenner sobre los contextos seriados como mamushkas, donde uno se influencia recíprocamente. Me parece un trabajo muy interesante. Y el de Alejandro Castro Santander, que es un psicopedagogo argentino de la Universidad Católica, y creo que es mendocino, que recupera los trabajos de Olberius, y creo que es casi uno de los únicos en la Argentina, por lo menos en el mundo académico que yo haya encontrado, que recupera los trabajos de Olberius para referirse a la problemática del bullying, y también incluye otras teorías como la de Bronfenbrenner y el enfoque sistémico que antes nombraba con Virginia Satir. Nombra a Salvador Minuchin, que es uno de los padres de la terapia familiar. El objetivo de este programa de intervención es la generación de un ambiente escolar caracterizado por relaciones positivas y el involucramiento activo de los adultos. Por ahí yo voy y vengo en el tiempo y con investigaciones, y algunas cosas o términos de este trabajo nos van a hacer ruido. Enfatizo que se trata de un modelo de intervención pensado desde la psicología cognitivo-conductual. Los desarrollos de otras disciplinas y de otras escuelas hacia dentro de estas disciplinas es posterior. En el nivel teórico se centra sobre las teorías del aprendizaje social, principalmente Bandura, con su teoría del aprendizaje como algo aprendido a partir de modelos que uno observa. Albert Bandura, un neoconductista muy conocido. Y las teorías del aprendizaje cooperativo, sobre todo como para contrarrestar la problemática. Se trata de un modelo cognitivo-conductual, puesto que enfatiza la importancia del entorno como determinante en el aprendizaje de conductas. Tanto de conductas de agresión, en el caso de quien ejerce la violencia, el bully o agresor, ya sea como algo aprendido desde su hogar o como desde mecanismos de grupo. Y también, no es algo de Olberius, pero sí lo plantea Castro Santander cuando estudia por ahí lo que sería la etiología del comportamiento de la víctima. Sí plantea que el niño que
introduce la noción de indefensión aprendida y plantea que los niños que son víctimas, al igual por ahí que las personas que son víctimas de violencia conyugal, han aprendido una forma de indefensión, por ejemplo, de modelos parentales, y también se retrotraen automáticamente o frente a interacciones que son agresivas por parte del otro. Bueno, y después define el bullying como una forma de relación desigual entre dos o más estudiantes en el que por lo menos uno es agredido de forma repetida y sostenida en el tiempo, por lo menos por otro. Puede ser un solo niño, niña o adolescente o todo un grupo. El bullying incluye acciones explícitas como implícitas, físicas o psicológicas, desde golpes o empujones hasta dejar de lado y excluir deliberadamente a alguien. Por ahí no es un ejemplo muy académico, pero bueno, no importa, lo traigo igual. Hay una película muy Hollywood con Lindsay Lohan, Chicas Pesadas, donde ella es una estudiante que viene de África y muestra bien el tipo de bullying que se da más entre chicas, como por ahí muestran algunas de las investigaciones de Castro Santander, el tema de dejar de lado a alguien con chismes o rumores y excluir a una persona deliberadamente. Se ve bien en la película porque lo físico casi no se ve hasta el final, pero sí es una forma de violencia y había un desequilibrio de poder dado por razones culturales. La estudiante que era agredida venía de África a vivir a Estados Unidos y había toda una serie de códigos de Occidente que no comprendían. La causalidad del fenómeno se encuentra en el entorno social, por lo menos para este teórico, tanto en el ambiente familiar como en grupos de pares. Esto que planteaba de los modelos de conducta que son aprendidos, tanto de agresión como de indefensión, y a nivel grupal, los grupos de pares los plantea como un reforzador de conductas, en general de violencia. En cuanto al grupo familiar, también menciona el tema de la carencia de afecto, la excesiva permisividad, de las relaciones autoritarias. Por ahí estas dos últimas parecen como extremos, pero los pone como ejemplos de cuestiones que pueden hacer que se desarrolle este tipo de comportamiento en un niño o en un adolescente, ya sea la falta de límites, como en el caso que mencionaba hoy, el autoritarismo paterno, como algo que los niños aprenden y trasladan a otras situaciones de su vida. Por supuesto en contexto con niños o adolescentes o pares que de algún modo también han aprendido la indefensión. En cuanto a mecanismos de grupo, a mí me pareció interesante que señala, y en el texto, por lo menos yo pude acceder a una traducción al español de su libro, en el que desarrolla toda la teoría y a un par de artículos publicados en revistas que estaban en inglés, pero no amplía demasiado el texto. Plantea que la sensación de responsabilidad individual de alguien que ejerce una agresión a todo un grupo puede disminuir, reduciendo a su vez sentimientos de culpa, lo cual refuerza bystanders, creo que es la palabra en inglés, las personas que observan, ya sea que alientan al agresor o que lo observan pasivamente, pero que no hacen nada, y que en el agresor lo motivan a seguir actuando del mismo modo. Como pone tanto énfasis en el entorno, las medidas para contrarrestar la situación o eliminarla son en diferentes niveles, en general a nivel escolar, áulico e individualizado con los protagonistas de la situación. Para aplicar en la escuela, plantea las encuestas sobre percepción de relaciones, que yo pensaba en un paralelismo con las propuestas metodológicas de mi propia disciplina. Se corresponde con la fase diagnóstica o de análisis de situación y evaluación preliminar, por ahí recuperando teóricas que son del trabajo social como Margarita Rosas o Cristina de Robertis. Porque se trata de un instrumento totalmente anónimo donde se le pregunta a los chicos cómo se sienten y lo propone como un indicador para evaluar las relaciones entre alumnos. Algo que ahora yo veo que se está llamando acá, pero que viene desde este modelo, los estudios sobre el clima social en la escuela, y podrían constituir un indicador sobre las potenciales situaciones de bullying que pueda haber, sin tomar en cuenta obviamente cuando los chicos lo relatan, obviamente, o cuando los adultos lo presencian. La creación de una jornada escolar de debate, que por lo menos en provincia de Buenos Aires, donde vivo yo, en Luján, tenemos algo parecido, que son los acuerdos institucionales de convivencia. Pregunto, antes de seguir,
Vos no, los demás son todos de Argentina. Sí, bueno, yo estoy hablando como si. Bueno, era cosmopolita la presentación. No, a veces hay igual ahí. No, porque aparte te lo decíamos antes que es tan fragmentado lo que es el sistema educativo en Argentina que cambia mucho cruzando una calle la situación escolar de una ciudad a otra. Los acuerdos institucionales de convivencia, que son una serie de normas que se pautan, en realidad están generadas desde el sistema, pero las reflexionan los mismos estudiantes. Y tiene que ver con esta propuesta, que es el involucramiento activo de los estudiantes. Y las jornadas escolares de debate... Y perdóname, ¿te parece que funcionan los acuerdos institucionales de convivencia? ¿No? Sí, en algunas instituciones me parece que sí. Yo no conozco ninguna escuela que funcione. ¿Vos de dónde sos? Pilar. De Pilar. Ah, bueno. ¿Y de qué disciplina sos vos? Es una falsedad total en las escuelas. Sí, es como algo que está, pero nadie usa. En principio. Pero no es un problema, en ese caso no es un problema del instrumento. Claro, no. Pero la mayoría de las escuelas es un vacío. Sí, sí, igual que el centro de estudiantes, ahora con la ley de educación. No, te digo brevemente, por ejemplo, la técnica número 1 de Pilar, un día llego, hace 3-4 años, y la directora me dice, sí, mira, este es el acuerdo institucional de convivencia, en el aula que se los alumnos, por mañana hay un inspector, y acá por nosotros, y nunca. Pero eso está, sí, donde yo trabajo también, pero no es un problema del instrumento, es un problema del funcionamiento. Sí, yo lo que quiero señalar es esto, estamos hablando de un instrumento, pero también pongamos las limitaciones. No queremos que todos los alumnos están participando. Esto lo escuché ayer y lo dije ayer también a no sé quién. Por eso yo aclaré diciendo, viendo venir esto, que mi trabajo era teórico sobre un modelo en particular, en el que yo por ahí trato de hacer puentes con primero mi profesión y con la realidad con la que podemos vivir. Estoy totalmente, y no solo pasa con los acuerdos de convivencia, pasa con muchas cuestiones institucionales. No, debemos luchar por la participación de los alumnos. Seguro. La adultez no permite la participación ni escucha la adultez. No la permite, me parece que son los dos extremos, no la permite o es totalmente adolescente y bajo el rótulo de queremos que los chicos y las familias participen, no hay coordinación de ningún tipo y queda bajo la bandera de la participación, porque lo he visto en otros lugares. Bueno, el tema del aumento de la vigilancia en los espacios de recreo, en las primarias, por lo menos de acá, sí he visto que funciona. Implica mucho más trabajo para los docentes y para todos nosotros como agentes del sistema, pero yo tuve ocasión por ahí en lo que es mi recorrido profesional de haber trabajado en una escuela primaria donde, sin tenerlo pensado, incluido teóricamente este modelo, la directora había propuesto esta forma de trabajo y por lo menos las relaciones en su manifestación empírica, lo que se veían eran más tranquilas. Y de alguna forma sigue siendo una escuela que me parece que es un modelo de mi localidad, por lo menos en este aspecto. Las reuniones de padres, bueno, la creación de la jornada escolar de debate la pensaba como la elaboración del proyecto de intervención sobre los resultados que puede tener esta encuesta u otros instrumentos sobre cómo se va a trabajar si se detecta que está la problemática o no. Las reuniones de padres dirigentes de la escuela como una estrategia promocional y también asistencial si la problemática está instalada. Pensaba en los equipos de orientación escolar, por lo menos así nos denominamos en provincia de Buenos Aires y creo que acá en Capital también. No sé si por ahí donde viven también hay equipos interdisciplinarios, Pilar sí, compuestos por un trabajador social, un orientador social, un orientador educacional, fonoaudiólogo. No son tan amplias. No son tan amplias. No, vos ya cuando escuché que eras de Chaco, no, ya. No, yo sí, yo formo parte del departamento de orientación. ¿De dónde? De Olivos, en Buenos Aires. Y somos, bueno, yo soy trabajadora social, 2 psicopedagogas y una maestra recuperadora a cargo de la integración. Y trabajan de manera distrital, ¿no? Con varias escuelas. En realidad nosotros no somos equipo volante, porque yo trabajo en una escuela parroquial, entonces trabajo con el mismo colegio. Sí hay reuniones de directivos, de equipos y demás, o de la diócesis, pero
Nosotros funcionamos para el colegio, Está para bien. todos los niveles del colegio. No, te lo preguntaba porque desde el Estado me parece que en Capital es así, que está dividido por distritos y hay un equipo por En cada... provincia creo que hay de las dos. En provincia lo que pasa es que existe, porque yo depende, tengo un cargo en cada uno, sí. depende si perteneces también a la rama privada o no. Entonces nosotros dependemos de DIPGEP y entonces Sí. trabajamos, sí, por zona, por así decirlo. En provincia no existen las dos modalidades, estar en sede como equipo de la escuela o a nivel distrital. Yo en particular tengo dos cargos, tengo uno que es de nivel distrital, en el que básicamente hasta ahora veníamos apagando incendios y tratamos de, como una especie de bombero profesional, y tratamos de ir llevando adelante un proyecto, en este caso de prevención, que no tiene nada que ver con esta problemática. Y también estoy en sede en 2 jardines de infantes, voy 3 días a la semana a uno y 2 a otro. Y estoy en uno de ellos con una orientadora educacional, que es profesora en Ciencias de la Educación, y en el otro estoy con esta misma compañera y con una fonoaudióloga. Pero no es la situación de todas las instituciones, ni siquiera en Luján. Otras provincias me parece que no... No sé si hay algo, mentiría si digo todo el Chaco, pero me parece que no. Creería yo que no hay. O sea, ahí están para el alcance de algunas pocas instituciones. Ni siquiera las privadas. Y también este último punto que me parecía muy propio en relación a por ahí este reclamo que hacía de la realidad de Noruega o Suecia, que es donde se desarrolla este marco teórico, aunque se propone para el mundo, que es el de los grupos para el desarrollo escolar que incluyan a los profesores y al equipo interdisciplinario, que tendría que ver en lo que es la metodología nuestra con la evaluación de los resultados, sobre cómo se ha venido trabajando esta problemática u otra, o sea, cómo venimos y hacia dónde vamos. Los grupos para el desarrollo escolar, además de que la institución tiene que contar con un equipo interdisciplinario que está de por medio de la dificultad que veníamos recién, incluye un momento, como lo describe Olverius, de los profesores de la escuela o de las maestras de la primaria, en la cual se reúnen una vez por semana o una vez cada 15 días y dedican 2 o 3 horas a conversar y a reflexionar sobre lo que han arrojado los otros instrumentos y cómo se estén abordando en general las problemáticas de la escuela. Olverius piensa en el tema del bullying, si hay situaciones problemáticas instaladas, cómo se están abordando, bueno, y la evolución que están haciendo. ¿Por qué pienso que es algo bien de estos países? Porque requieren un tiempo de los docentes y una predisposición que en general no se tiene. En provincia de Buenos Aires los profesores tienen su trabajo, sus horas cátedra repartidas en muchas instituciones, por ahí pasan 3 o 4 o 5 instituciones por día, o sea, son profesores de muchos lugares y al fin y al cabo no son profesores de ningún lugar, o sea, no terminan, o por lo menos es una observación mía, no terminan de formar parte de ninguna comunidad educativa. Con lo cual, pensar por ahí en este punto, en el de los grupos para el desarrollo escolar, que incluyan de manera estática a los mismos docentes, además con lo que cambia la situación de revista de los docentes acá, el tema de las licencias, me parece que sería por ahí el punto que más se complicaría para la realidad nuestra. Pero como decía antes, bueno, en realidad es una propuesta que es bien europea y como todo modelo de intervención o teórico, uno tiene que adaptarlo en la medida de lo posible a donde vive y a donde está trabajando. Pero lo señalo porque cuando yo lo estudiaba me hizo mucho ruido y me parecía que se estaba hablando de instituciones educativas donde los docentes forman parte de la planta orgánica de la institución, fija de ahí, o como muchos tienen otra escuela más pero en otro turno, pero están siempre ahí, conocen siempre a los mismos chicos, los vínculos que generan son más o menos estables y de algún modo habilita esto. Sobre todo para evaluar esto que decíamos antes, que son las relaciones positivas y el clima que puede tener una escuela. Las medidas para aplicar el aula en general Olverius las plantea como preventivas, los acuerdos sobre las normas de convivencia que veníamos hablando, pero a nivel áurico,
que los estudiantes realicen trabajos en los que reflexionen sobre el problema y el aprendizaje cooperativo como método pedagógico. Esto es bien claro para contrarrestar los mecanismos de grupo como generadores, o no sé si generadores, pero por lo menos sostenedores de la problemática. Así como antes planteábamos que los grupos de observadores o alientan por toda una cuestión, por ahí ya más posterior de género, del patriarcado en relación a la masculinidad, alientan conductas de agresión, Olberius pone el énfasis en el trabajo en grupo para contrarrestarlo y para generar otro tipo de vínculo entre los chicos. O sea, convertir el grupo en un sostenedor de violencia, un facilitador de, en una primera instancia, situaciones pedagógico-didácticas que terminan repercutiendo en los vínculos. Y las intervenciones individuales las plantea en un nivel asistencial, cuando la problemática está instalada, y puntualmente para los protagonistas. Se trabaja con la víctima, hablando sobre la gravedad de la situación y garantizándole apoyo y protección, con el agresor o agresores sancionando su conducta, y en el asesoramiento a los padres u otros adultos a cargo de agresores y víctimas sobre la situación. Por ahí habría que ver el modo en el que esto se articula en cada institución con el modo en el que están por ahí instalados los acuerdos de convivencia, que serían nuestra versión acá sobre los acuerdos de normas. Y nada, por ahí pensaba en relación a la realidad nuestra, el rol que han jugado los medios masivos de comunicación una vez que las situaciones han estado instaladas, porque me parece que por ahí se crean como histerias colectivas y las han exacerbado, que en el momento en el que se piensan estas investigaciones entre los años 70 y 80, como era algo que recién se estaba visibilizando, obviamente los medios de comunicación no le habían puesto el énfasis que le pusieron en los 90 con el asunto de Columbine o acá con la tragedia de Carmen de Patagones. Pero sí me parece que es algo que por lo menos nuestro escenario lo altera. Se transformaría en una violencia mediática. Sí. Sí, y aparte también hay una cuestión de el morbo, el papel que han venido jugando las nuevas tecnologías que Olberius en desarrollos posteriores, en artículos brevemente lo ha incluido, el tema del ciberbullying con las redes sociales. Castro Santander, que era el psicopedagogo que nombraba antes local, se ha enfocado mucho en esto, en cómo las redes sociales se terminaron convirtiendo, si bien en un medio que acorta las distancias entre nosotros, en un medio de hostigamiento también. También podría ser algo para trabajar en la escuela, pero bueno, recién cuando estábamos reunidos por ahí los expositores hablábamos de, en general, no solo frente a las situaciones de acoso, todo el escenario escolar cambió por las nuevas tecnologías y los medios y han alterado nuestros vínculos. Y los aspectos ético-políticos del modelo, en esto que planteaba al principio de que los modelos de intervención tienen una coherencia en varios niveles, concibe el acoso escolar como una situación en la que se vulneran derechos, que me pareció una cuestión no menor porque es un modelo de intervención desarrollado en Europa y me parecía que se articulaba perfectamente tanto con nuestra ley de educación nacional, con la de provincia en mi caso y con las leyes de niñez, tanto de nación como la de provincia de Buenos Aires, que fue anterior a la de nación en el caso de la de niñez. Se vulneran derechos de diferente orden, pero principalmente hablamos de los de educación y salud, entendiendo la salud como algo integral. Y reconoce el trayecto por el sistema educativo como parte de la vida en una sociedad democrática. Creo que lo plantea como una pregunta: ¿qué lección se le estará dando a los niños y a los adolescentes sobre lo que es la vida social si ellos mismos son hostigados y agredidos en su vida cotidiana? También podría pensarse cómo en algún punto las escuelas terminan siendo en parte una caja de resonancia de situaciones más amplias. No de manera lineal, pero algo de eso grande se reproduce entre lo chiquito. Y las críticas al modelo me pareció interesante por ahí rescatarlas porque también a nivel mediático está muy en boga el asunto del bullying. Y por ahí yo en esto traté de jugar abogado del diablo. Nadie está en contra, ni de la categoría, o nadie parecía estar en contra en principio a nivel comunicacional, ni de la categoría, ni del abordaje de la problemática. Y en las investigaciones ocurre lo mismo.
hay muy pocos estudios que, aunque no recuperan al Albéus, reconocen la problemática como un problema social y algún hilo invisible los conecta con el mismo tipo de trabajo, pero estarían en la misma postura. Yo encontré algunos trabajos que son escasos, desde posturas teóricas similares o divergentes que se oponen a esta visión de este tipo de vínculo. Destacaba muchísimo la de este psiquiatra norteamericano, Israel Kallman se llama. Kallman tiene una web, les invito a que la busquen, se llama From Bullies to Buddies. Sería traducido en un juego de palabras en inglés, de pares o compinches a amigos. Si tuviera una tiza lo escribiría, pero bueno. Los invito por ahí a que la busquen o se las deletreo porque él difunde su propuesta, que es absolutamente contraria a la de Albéus y discute con él explícitamente desde su web. Kallman propone que en realidad la responsabilidad del acoso escolar usa otros términos y de algún modo es bastante irónico del vocabulario técnico de este modelo. La tiene la persona que es molestada, porque en algún modo... Repetí, ¿y el acoso escolar? La responsabilidad recaería sobre el chico o la chica, sí, que no usa la palabra víctima tampoco, porque discute también el vocabulario. Empieza planteando, le habla a los niños, él o a los adolescentes en la página, y empieza diciendo, bueno, si te sientes molesto, si sientes que te empujan, la respuesta es que te molestas por ello. Al molestarse, una persona le estaría dando una recompensa positiva al agresor, lo cual estaría reforzando su modo de comportarse. Quien tiene que cambiar es la persona que es molestada, porque para Kallman la agresión es algo innato de los seres humanos, es básicamente una tendencia natural y en realidad no es que es algo aprendido, en realidad todos nosotros tenemos que aprender a sobrevivir. No se aprende la violencia, por lo tanto sería algo natural y las personas que la ejercen no tendrían que cambiar. Me pareció interesante rescatarlo. Yo obviamente no estoy de acuerdo con esto. No sé, está interesante la propuesta. No, yo en mi punto digo... ¿Tiene que ver con la autoestima en cierto modo? Sí, pero también ocurre cuando uno lo lee bien ahí. No quería entrar en esto. No sé la posición de Kallman. Este tema del vocabulario plantea que la psicología sea juridizado, que víctima y agresor son términos del derecho y no de la psicología, que la psicología debería ayudarnos a nosotros a cambiar nosotros y afrontar nuestros propios problemas y no hacer que los demás nos los resuelvan, que es de lo que acusa Albéus. Porque Albéus plantea que tiene que cambiar todo el entorno para resolver la problemática y Kallman lo que le está diciendo que ese es un asunto del derecho y no de la psicología y que al cambiar todo el entorno hace que nosotros no crezcamos como personas y no aprendamos a resolver nuestros propios problemas. Por ejemplo. Lo rescato porque no lo escuchamos mucho, no es muy conocido, yo no estoy de acuerdo en particular, pero bueno, por ahí favorezco lo que es la pluralidad de posturas y teorías y me parecía que tenía que estar. Sí me parece que cuando él describe las situaciones de acoso discutiendo con Albéus, habla de situaciones donde los chicos se molestan entre sí o están jugando. No describe las mismas situaciones empíricas que está mostrando Albéus, porque cuando plantea los ejemplos habla de un chico donde lo empujan y los demás se ríen y queda ahí. Que exacerbado sí sería la misma problemática de bullying, pero me parece que está hablando de algo de menor nivel o menos intenso. Casi no plantea qué hacer cuando hay agresiones severas, como hemos visto en nuestro país, o cómo actuar, o sí, la responsabilidad es de la persona agredida. Cuando la violencia física tiene un nivel muy alto, lo que plantea es que, bueno, hay que hablar con los adultos. A los adultos Kallman nos pide no intervenir cuando los chicos vienen a pedir ayuda,
que les tenemos que enseñar a que resuelvan sus problemas por sí mismos, cuando la violencia es solo verbal, a que ignoren lo que se les está diciendo, sería que hagan oídos sordos en nuestra por ahí carga. Y me pareció interesante rescatarlo porque el sistema teórico en el que se apoya Kalman, si bien la postura es totalmente divergente, es muy similar a la de Olberius, también es bastante cognitivo. Sí agrega por ahí cuestiones de análisis transaccional, de psicoanálisis norteamericano, los juegos de Eric Berne, pero después a nivel teórico es los fundamentos son muy similares. Y después otros autores que sí ponen el énfasis en la cuestión contextual, como Susan Swearer, que por lo menos la que yo encontré, y pongo un ejemplo, pero hay muchos más, que plantea que el modelo no incluye aspectos relativos a una diversidad social, cultural, sexual, inclusive. Swearer es, si ven la fecha del trabajo, es muy actual, que plantean que Olberius no tiene presente a nivel teórico y que podrían estar constituyendo, que podrían hacer que la problemática cambie en cada contexto, con lo cual el abordaje tendría que ser diferente. Habla de las identidades LGBT, lésbico, gay, bisexual, transexual, cómo eso juega en las relaciones entre pares y que muchas veces podrían estar incidiendo en las situaciones de acoso. Lo que podría tener que ver o no con los mecanismos de grupo y los modelos aprendidos, que era lo que planteaba Olberius, que sería como algo más general. También ella está discutiendo con él. El tema es que, si bien hay una distancia en el tiempo, esto es mucho más actual y tiene que ver con situaciones mucho más contemporáneas. Bueno, el modelo no incluye aspectos relativos a una diversidad que podría tener algún impacto en el grupo de pares y la escuela en general. Mientras que uno pone, lo pongo como de extremos, Kalman le critica que es demasiado institucional y que la situación es más individualizada y de los protagonistas. Otros autores como Susan Swearer lo que plantean es que no es lo suficientemente contextual y que hay un montón de variables que la psicología cognitiva en la postura de Olberius no ha llegado a captar para explicar el fenómeno. Bueno. Y si hacemos preguntas, porque así uno después Él es bravo. Yo estoy viendo. Sí, ya veo un par de caras. Bueno, no sé. yo hago esta propuesta. Ayer pusimos acá como un expositor pregunta, sí, y bueno. después no sé. Sí. Tenemos un par de preguntas y tengo una que ella. Bueno, nosotros estamos llevando hace 3 años la práctica de este modelo. Yo soy directora de la institución, ayer presenté justo la campaña anti-bullying. ¿Dónde? Y la estamos haciendo en todos los colegios que quieran. Así que bueno, invitamos a... ¿Pero dónde somos de acá de Capital? Tenemos, mira, Caucar hace 13 años que está funcionando en Banfield y ahora hace 2 años que estamos acá a 1,5 cuadras, en una sede acá en el centro. Y estamos haciéndolo campañas de difusión y tratando de insertar estos modelos en las escuelas. Por eso, bueno, te lo comento porque por ahí lo interesante es contarte algo de lo que estamos viendo, sí. Porque el modelo, digamos, hay que terminar de agregarle cosas que tienen que ver con, bueno, la temática de los espectadores y con la temática de los padres. Digamos que todo se incluye, lo presentaste re bien a nivel teórico, pero te cuento esto de cómo se da, y se da mucho mejor el programa en el jardín y en primaria, y es muy dificultoso llevarlo a cabo en secundario y en terciario. Esas son nuestras experiencias. Hasta ahora tenemos el alcance de 5 colegios y de 2.000 personas que están participando. Los datos los tenemos que publicar, ayer los presenté acá por primera vez, los hice visibles a alguien, pero lo interesante es que, bueno, digo, qué bueno que existan estos espacios porque, bueno, toda la teorización que vos tenés nosotros no la tenemos, digamos, llevamos más... Eso te iba a preguntar, ¿cómo accedieron al modelo? Encontramos formas de llegar a cabo, por eso después si querés nos conectamos, sí, nos va a reayudar yo no sé, yo estoy acá para punto de vista de teorización.
hemos llevado a cabo a partir de algunos papers que he encontrado en internet y digamos, y después del sentido común de cómo generar las aplicaciones, pero digamos es interesante contar con más hay una dificultad, me olvidé por ahí de decirlo, que tiene que ver con el acceso a la bibliografía. Sí. El libro de Olverius en el cual él presenta el modelo, a mí me costó muchísimo conseguirlo acá en la Argentina. Había una edición de Morata, que me parece que es española, que tiene 2 muñequitos en el logo, que estaba agotadísima cuando yo empecé a buscarlo. Y porque tuve suerte encontré otra, mucho más económica, aparte acá en Capital, de Alfa Omega, que creo que es algo de Morata, porque el logo de Morata estaba también adentro. Algo de Morata, si era más chiquito, era celeste el libro, y el de Morata creo que es amarillo, y era el libro de Olverius de 1993, donde él vuelca sus investigaciones desde los 70. Pero me costó muchísimo conseguirlo, y además hay algunos artículos que están en inglés, pero bueno, sí, se leen, que son posteriores a la publicación del libro de fines de los 90 también. Y ahí es a donde más accedimos, digamos, accedimos más a publicaciones más de 90. Un contacto. Sí. Pero lo que está bueno, sí, danos organizado, argumento, organizado teóricamente. pero está Porque bueno. cuando tenemos que hablar sobre temáticas en psicología y cultura, por ejemplo, en psicología y cultura de los alumnos, que la etapa de adolescencia, ¿qué temas le das? Si a ellos lo que les interesa son las cosas que pasan todos los días. Y vos te vas a los libros y ¿con qué te encontrás? Con la teoría de Piaget, con la teoría de Freud, que no está mal, pero no es solo del interés de los jóvenes. Entonces, y tampoco le interesa a ellos. Yo no voy a ser psicóloga, me dijeron, no. Entonces, bueno, pero fíjense, para conocer al alumno, o sea, todo el año les intento motivar que sea alumno, va a ser así, que estudiante será que si se inscriben o no en esos modelos teóricos, los planes a veces no tenemos los docentes dónde ir a estos modelos teóricos, así que ya te pido un correo. Ahora, con respecto a la postura que vos decís del campo, en cierto modo vos mismo decís al comienzo, estabas comentando, que tiene que ver, a ver cómo iniciaste vos, no sé cómo empezamos. Vos cuando iniciaste la charla, comentabas de que tiene que ver con las personas, con los individuos que lo padecen y que en cierto modo se dejan. Dijiste algo así como que se... Sí, pero porque tenía que ver con la indefensión que se aprende, que esa sí es una diferencia con Kalman. Claro. La indefensión y la agresión para Olverius se aprenden, para Kalman no. La agresión es algo innato a todos nosotros y a lo que él plantea que aprendemos es a no ser violentos. Claro, pero acá se están olvidando de un montón de principios de neurociencia que ya están establecidos. Sí. O sea que por eso digo que lo interesante es la transdisciplina, porque por ahí nosotros filosófica y socialmente queremos pensar en esto y ya hay estudios neurocientíficos que determinan cómo es la agresión y la violencia. Por eso necesitamos combinar disciplinas, porque hay veces desde un lugar, desde el trabajo social, desde la psicología, nos ponemos a pensar cosas que desde la neuroquímica ya se comprenden, que son los mecanismos agresivos y violentos. A ella, puede ser que usted que son una institución privada que se dedica privada que hacemos a las escuelas. Claro, servicios de consultoría escuela, y entre ellas hacemos campaña de antibullying. Y trabajan interdisciplinariamente, digamos. Sí, intentamos, como, por ahora somos psicólogos y psicopedagogos, pero la idea es abrir. Psicoeducadas. ¿Y también tienen página? Tenemos página. ¿Para conectarnos? Dale, La última preguntita, así que estamos muy bien en tiempo, así que... Yo lo que muy bien la presentación de la búsqueda de información de las distintas posturas teóricas que has ubicado. Y bueno, uno escucha la palabra bullying por todos lados. Entonces, la pregunta es esta. ¿Qué no? Digamos, bullying es una tipificación de una problemática, ¿no? Tipificamos una problemática o el nombre de bullying. Entonces, ¿con qué términos tipificamos, por ejemplo, la violencia de profesores alumnos?
¿Con qué términos tipificamos la violencia institucional hacia profesores y alumnos? ¿Con qué términos tipificamos la violencia mediática hacia jóvenes y estudiantes, que es muy grande? ¿Y con qué términos tipificamos la violencia económica y publicitaria hacia los alumnos? ¿Hay nombres? ¿Hay tipificaciones para esto? No hay. No hay. ¿Qué significa entonces? Si hay muchas formas de violencia, y tomo una solamente, aquí hay algo raro, que sería para desarrollar. Pero brevemente te diría lo siguiente. El bullying lo ponemos adelante para no ver las otras formas de violencia, en donde en realidad son los adultos que ponen violentos a los jóvenes. Y culpabilizamos, estigmatizamos al niño como el violento y el violento. La violencia es una consecuencia de lo que reciben los adultos. Al punto tal que, como te decía, todas las formas de violencia que existen, que rodean al niño en la escuela, que son una decena aproximadamente, no están tipificadas, no están estudiadas. Y esto, voy a decir algo que duele mucho, pero no lo podemos hablar acá, desde el punto de vista epistemológico y científico, es algo totalmente erróneo. Erróneo. Sí. ¿Cómo actúa la ciencia? Tomo el problema, el todo, lo divido en partes, violencia entre pares, violencia docente, y bueno, tipifico todo. Y luego sí me dedico a esto en particular. Ahora, tomar esto e ignorar lo otro, eso epistemológicamente es total. Yo te preguntaba, vos trabajás en una escuela técnica, que sos profe. Soy profe de escuelas técnicas y no técnicas. De horas de secundaria. Sí. Yo no estoy muy de acuerdo en que esas otras formas. No, todo bien. No estoy de acuerdo en el último punto. Sí creo que hay otras formas de violencia además del bullying. No estoy de acuerdo en que no estén estudiadas. Me parece que no están demasiado estudiadas en Argentina. Sí. No están difundidas. No está, eso sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero no tiene nombre de tipificación tampoco. Yo busco los nombres de tipificación de esta forma de violencia y no encuentro. Bueno, es todo un campo para desarrollar. Pero significa que ideológicamente tenemos que transformar. Ahora, si convertimos el tema del bullying en, por un lado, una cuestión ideológica que viene del norte, es decir, bueno, son los niños los violentos, y segundo, lo convertimos en un negocio, bueno, sonamos. Pero en esta propuesta no es que los niños son los violentos igualmente. Me suena más a una lectura nuestra argentina de cosas que vienen de fuera. No es una propuesta de que nadie es violento en sí mismo. Sí me parece, y estoy de acuerdo en la primera parte, en que hay de algún modo una cuestión piola, que es la de la visibilización del bullying, pero como con muchos otros fenómenos, en algún punto, no sé si tapa, pero por ahí descuida otras formas de violencia que no tienen el mismo peso mediático. No estaría tan de acuerdo en que no están investigadas por la ciencia. Me parece que eso ya es más una situación nuestra. Tiene que ver con la visibilización de los medios. Claro, porque lo mismo que con el bullying, estaba investigado, se empezó a investigar en los años 70, la violencia escolar como categoría teórica se amplía lo de bullying en los años 90, cuando ocurre lo de Columbine, en Estados Unidos, en Canadá. Y acá yo la verdad que desconozco si había trabajo, investigaciones. Y me parece que con otras formas de violencia ocurre lo mismo. Sí se está empezando a hablar del acoso laboral, que también hay. Incluso el pueblo no es un problema de los pibes que se van a matar, sino que es una sociedad violenta donde analizaron la compra y la... No, y no era bullying tampoco. No era bullying tampoco. Bueno, si les parece, después vamos a tener que desalojar el aula, por eso. Pasamos a la segunda expositora y después si queda tiempo retomamos las preguntas a Jesús y a